Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. En esta noche damos gracias a Dios por la oportunidad, como cada lunes tenemos nuestro programa abriendo las Escrituras. Quien le habla y le saluda es su hermano pastor Félix Odel Pérez desde la República Dominicana. Para mí es un privilegio y una bendición llegar a este espacio como cada lunes, compartiendo la palabra del Señor a través de la plataforma de Facebook. Como cada lunes tenemos un tema, hoy queremos compartir un estudio de la palabra del Señor. Se encuentra en el libro de Mateo, estaremos hablando de los milagros de Jesús, primera parte. Primera parte, los milagros de Jesús. Bendecimos a todos, hermanos. Compartan la transmisión con alguien que sea de gran edificación para su vida. Para todos los hermanos que de una forma u otra le gustan o aman los estudios, el conocer la palabra del Maestro, de nuestro rabino Jesucristo. Hablar, hermano, de los milagros de Jesús y comenzar hablando en este escenario que vamos a utilizar en esta hermosa noche. Creo que es muy importante porque cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor, entendiendo el pensamiento del escritor Mateo, del evangelista, cuando escribe el evangelio según Mateo, donde Mateo trata de presentar y probar a Jesús como el Mesías. Por eso hemos estado desde el principio hablando acerca de aquellas señales, aquellas evidencias que Mateo presenta como una señal de que Jesús es el Mesías, el que había sido anunciado. Por ejemplo, tenemos la señal Belén de Judea, que hay un contexto profético, ¿verdad? Donde se habló del principio, ¿verdad que sí? También de Egipto, llamé a mi hijo. Entonces, esa profecía que mesiánica, esa profecía que tenía que ver con el Mesías que había de venir. Entonces, nosotros, viendo en el Sermón del Monte, Jesús presentó un anuncio o lo esencial de su enseñanza. Era un mensaje confrontador, un mensaje profundo,
y muy espiritual, pero a la vez un mensaje práctico, que no solamente era un buen sermón con profundidad, sino práctico. Entonces, este mensaje de Jesús impactó mucha gente, porque Jesús es el ministerio, son las cualidades que todos nosotros creyentes debemos anhelar, que la persona quiera escucharnos, hablar de la grandeza del Señor, hablar de la palabra del Señor. Mucha gente, cuando comenzó a escuchar el sermón del monte, la profundidad, lo espiritual, lo importante y el tema central que tenía que ver con el reino de los cielos, impactó mucha gente, de tal manera que la gente comenzó a seguirle, porque cuando el mensaje impacta la vida, aún en medio de esa confrontación, las vidas son marcadas. Muchos van a seguir el mensaje y van a practicar el mensaje. Entonces, en Mateo 8, en Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29 dice lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. Por tanto, si tus ojos derechos te ocasionan de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se echado en el infierno. Tomo este texto porque el mensaje era de impacto y de confrontación. Tenía una profundidad espiritual y requería de una vida práctica. Entonces, luego de ver nosotros la enseñanza a través del sermón del monte, llegamos al capítulo 8, versículo 1, donde mucha gente comenzaron a seguir al maestro. Yo espero que este mensaje llegue a muchas personas y que muchos puedan analizarlo con su Biblia, en su contexto, en la cultura, como usted quiera analizarlo, según lo que usted tenga a mano, es decir, que usted pueda utilizarlo como una forma de interpretar. En Mateo 8:1, la Biblia dice lo siguiente: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Es lo primero. El mensaje de Cristo, de Jesús, era tan impactante que aún era confrontativo. Tenía un mensaje espiritual, era profundo, pero a la vez era práctico. Un mensaje que impactó a mucha gente comenzaron a seguirlo, como vimos en Hechos, en el capítulo 8, versículo 1. Entonces, dos razones hacían que la gente siguiera a Jesús: su enseñanza, y número 2, los milagros. Como vamos a hablar de milagros y vamos a hablar una primera parte de milagros,
de los milagros que Jesús hizo. ¿Y por qué debemos nosotros, cuando estos milagros que señala Mateo no fueron lo primero que Jesús hizo? Y que debemos visualizar y entender el por qué comienza Mateo presentando los milagros de Jesús de una forma distinta a como lo hace Juan. Aunque Juan menciona o presenta, pero sí menciona el agua convertirse en vino, siendo uno de los principales milagros que Jesús hizo iniciando su ministerio. Entonces, yo no quiero solamente narrarte, presentarte un estudio narrativo de un hecho. Quiero ilustrarte, quiero que navegue conmigo, quiero que podamos profundizar en la semántica que tiene el texto, en lo que podemos aprender de estos milagros que Jesús efectuó. Y vamos a hablar de 3 milagros en esta noche, que quizá de una forma u otra usted lo haya escuchado predicar por muchos rabinos, maestros, por muchos tiempos y décadas, pero que quizá usted no se ha detenido a examinar estos 3 milagros que Mateo presenta en esta primera parte del tema milagro de Jesús. Bendito sea el Señor. Lo primero que vamos a ver, 3 milagros. Vamos a ver la sanidad del leproso, del siervo del centurión y la suegra de Pedro. Quizá usted lo ha estudiado, lo ha analizado, pero quizá usted no le ha puesto ese poquito de profundidad para llegar un chin más allá. Por 2 cosas la gente seguía a Jesús. 1, por las enseñanzas. 2, por los milagros. Otra razón era los milagros. Y aquí vamos a compartir en el capítulo 8, comenzando a ver con señales de que Jesús realizó milagros. Sanidad del leproso. Aunque Jesús ya había hecho ciertos milagros antes del sermón del monte, Mateo comienza mencionando la sanidad del leproso por una razón específica. Los sabios judíos enseñaron que uno de los milagros que solo el Mesías podía hacer era curar lepra. Los sabios judíos enseñaron que solamente los Mesías podían curar lepras.
Pero decían que podían hacer solamente este tipo de sanidad, lepras. Bien, como mencionamos al inicio de este estudio bíblico, uno de los principales propósitos de Mateo en escribir el Evangelio es para probar que Jesús era el Mesías. Por eso Mateo resaltó primero este milagro en su narración. Mateo capítulo 8, versículo 2. Dice lo siguiente: he aquí, vino un leproso, escuche bien, apunte, y se postró ante él diciendo: Señor, si quiere, puede limpiar. Quizá usted ha estudiado, quizá lo ha predicado, quizá ha dado pinceladas, pero aquí hay dos cosas que nosotros no podemos ignorar y no podemos pasarle por alto. Debemos prestarle atención a la importancia que tiene el texto, que tiene la escritura, que tiene la palabra de Dios, y darle el carácter que ella y la exigencia que tiene la misma. Aleluya, gloria a Dios. Aquí hay dos cosas importantes. Número uno, el leproso vino y se postró ante él. Si quiere, puede limpiar. Si usted nota, se lo leo al paso y vamos a usar la gramática de la escritura en la escritura. Cuando descendió del monte, le seguía mucha gente. Y mientras la gente le seguía, algo sucedió. ¿Qué? Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, dos puntos: Señor, un punto arriba y una coma. Si usted sabe interpretar, sabiendo aquí, diciendo, hay dos puntos, que hay que detenerse, hay que pararse. Eso es cuando usted es guardia militar y de repente llaman la atención. Esos dos puntos es un llamado de atención al lector, al que está leyendo, porque todo lo que vas a decir el texto en continuidad, en el desarrollo, es de suma importancia y de vital interés para que usted lo pueda entender y pueda tener una comprensión de lo que está leyendo. Diciendo, punto arriba y punto abajo, llamada atención. Tienes que pararte, dejar todo lo que está haciendo y prestar atención a los próximos. Pero aún así, Señor,
Si quiere, coma, puede limpiarme. Escuche bien, no hay un signo de pregunta. No es una pregunta que si él lo podía limpiar. Señor, si quiere, puede limpiarme. Bien, primero, las acciones del leproso hacen evidente que él sospechaba o sabía que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Las acciones en el texto de presentarse, postrarse y pedir la sanidad era porque de una forma u otra entendía que el maestro lo podía hacer. Si lo hacía, entonces eso también le da un voto, una evidencia de un Mesías. Número uno, postrarse. Era prohibido postrarse a hombre, solamente a Dios tenía que adorarse. Solamente a Dios se podía postrarse la gente a adorar. Y ese leproso se postró ante él. Eso delata a Jesús como Mesías. Número dos, porque solamente, y no lo llamó Jesús, lo llamó Señor. Jesús dijo, me dicen Señor y no hacen lo que yo digo. ¿Por qué? Porque todo el que contiene un Señor hace lo que su Señor le diga que haga. No se gobierna, sino que su Señor está en autoridad sobre él. Y el término Señor tiene que ver con dominio, con autoridad y con sometimiento. Todo el que invoca el nombre del Señor sea salvo. El que invocar el nombre del Señor. Invocar significa, no solamente es vocear, invocar, sino es también obedecer a su Señor. Por eso Jesús dijo, me dicen Señor y no me obedecen. Me dicen maestro y no me escuchan. Bien. Primero, dos puntos junto a, primero, porque le pidió que lo sanara de la lepra, la cual creía que solo el Mesías podía curar. Número dos, B, segundo, porque el leproso se postró ante Jesús. Todo israelita sabía que no se debe adorar más que a Dios, ni doblar su rodilla ante ningún hombre que no se fuese el rey. Mateo capítulo 4 verso 10. Mire qué dice el texto. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque si escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y Deuteronomio 6:13, mire qué dice.
que esa última de adoración tiene que ver con 3 pruebas que no pasó Israel en el desierto: con la comida, con la idolatría y adorar a otros dioses. 3:6. Seis 13, Deuteronomio 6:13. Mira aquí. A Jehová tu Dios amará, y a él solo servirá, y por su nombre jurará. ¿Vio? El gran mandamiento. Entonces, Juan 5:23, Apocalipsis 4:10, Salmo 45:11, Apocalipsis 11:16. Jesús no le hizo pararse cuando se postró ante él. A diferencia de los ángeles que levantaron a los hombres cuando estos se postraron ante ellos en Apocalipsis 22:9 y Daniel capítulo 8 versos 16 al 18. Entonces, ninguna hombre podía postrarse a otro hombre que no fuera un rey. Sin embargo, este hombre corrió y se postró delante de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante la pregunta? No había una pregunta, porque no hay un signo de interrogación. Jesús, verso 3. Miren la respuesta de Jesús. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Es significativo que Jesús tocara al leproso, ya que era prohibido tener contacto con cualquier persona que tuviera lepra, porque si lo hacía, esa persona ya no podría entrar en el templo antes de ser purificado. Los leprosos tenían que vivir aislados, separados de toda la sociedad. Debían vivir aislados de la comunidad hasta que estuviera limpio. Pero Jesús tocó al leproso con la fe de que él le sanaría aún antes de poner la mano encima. Al sanar al leproso y permitirle que se postrara ante él, Jesús admitió que en forma implícita que era el Mesías. Pero ese testimonio no debía ser divulgado públicamente. Por eso Jesús les refirió el versículo 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonios a ellos. Jesús incluyó al hombre sanado a que fuera ante el sacerdote
para cumplir la ley, siguiendo el proceso de reincorporación de un leproso a la comunidad, según Levítico 14. También para dar testimonio ante los sacerdotes, sino también que Jesús aún no quería ser identificado como Mesías. Fue revelado a todos y por eso le pidió discreción. Ese es el primer milagro que vemos de los tres. Ahora vamos a ver el centurión, la fe del centurión. Poniendo el contexto, ¿verdad? Nosotros analizando la relación entre judío y romano, que no era muy cordial en el tiempo de Jesús, ya que los romanos eran vistos como invasores y explotadores, además de ser paganos. Por eso no había muchas interacciones entre los romanos con los judíos. Sin embargo, la Biblia menciona a uno de los pocos romanos que creyeron en el Señor, en el Dios de Israel. Uno de ellos era un centurión, un oficial del antiguo ejército romano que estaba a cargo de una centuria. Tenía a cargo una centuria. La palabra centurión viene de centuria. Centuria era una compañía de 100 soldados en su cargo. Entonces, este se acercó a Jesús para pedirle un milagro. Versículos 5 y 6. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Número 1, postrado, paralítico y gravemente atormentado. Debe ver ok, sí. Entonces, la petición del romano era inusual en varios sentidos. Lo que el centurión romano está pidiendo a Jesús, viendo en el contexto y conociendo la relación entre judíos y romanos, cómo los romanos hacían con los judíos y cómo los judíos veían a los romanos como abusadores, opresores y usurpadores. Pero hay dos sentidos. Número 1, actuó con mucha humildad, ya que no le dio una orden a Jesús, sino que le hizo una petición y le rogó ayuda a Jesús. También era interesante que el oficial romano se preocupara por la salud de su siervo, contrario a la indiferencia de otros amos, que refleja que él tenía temor de Dios y amaba al prójimo. Esto muestra el amor que tenía el romano hacia el prójimo, ¿verdad? Porque un centurión romano no tenía compasión por ningún siervo. Siervo era un esclavo, alguien que no era
por dos o tres condiciones, sea de deuda, sea por compra, de cualquier momento, o por herencia, o por tierra, o por cualquier condición que sea, es siervo, era esclavo. Y el esclavo tenía que someterse al amo. Entonces, en este caso, judíos y romanos. Entonces, ¿qué vemos en este centurión? Que pues, reconocía la autoridad de Jesús y el poder para sanar. El Evangelio de Lucas también se presenta esta historia, añadiéndoles otros datos interesantes. Es el capítulo 7, versículo 1 al 9. Lucas cuenta que este oficial romano financió la construcción de la sinagoga de Capernaum. Escuche bien, no era cualquier persona. Lucas 7. Ok, mira ahí. Después que hubo terminado toda su palabra al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de concederle esto, porque ama a nuestra nación. Escuche bien. Y nos edificó una sinagoga. Quien edificó la sinagoga de Capernaum, la principal sinagoga, porque Capernaum tenía dos sinagogas, una donde estaba quien gobernaba y administraba la sinagoga era el papá de la niña que tenía 12 años, ¿verdad? Se me va el nombre, que está en el mismo relato de la mujer sanada con el flujo de sangre, la hija de Jairo. Jairo era el encargado de la sinagoga que estaba en Capernaum. Capernaum tenía dos sinagogas, un lugar grande, un lugar pequeño, tenía una población de 2.500 y pico de habitantes. No tenía muchos habitantes, era pequeña. Entonces, quien hizo y construyó esa sinagoga en Capernaum fue, vamos a seguir leyendo, porque ama a nuestra nación. Son judíos que están hablando en favor de él. El judío, hay romanos que son diferentes. Pueden tener lo de afuera de romanos, pero el corazón lo tenía de amar al prójimo. Y Jesús fue con ellos. ¿Bien? Jesús fue con ellos. Entonces, sigo aquí. Voy a seguir leyendo el texto en su casa. Jesús pudo haberse negado a atender al centurión, pero no lo hizo. Él no hace excepción de personas. Y dice el verso 7. Mateo, luego Mateo otra vez. Versículo 7. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va.
y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, a esto y lo hace. Jesús aceptó ir a la casa del romano, pero en el camino lo detuvieron. El centurión sabía que los judíos religiosos no entraban a la casa de los extranjeros para evitar contaminaciones o contaminarse. Si tú estudias el libro de los Hechos, capítulo 10, vemos la historia de Pedro y Cornelio. Porque aunque estamos hablando que diferente en la visión, en el éxtasis, diferentes tipos de animales que estaba viendo, se trataba de Cornelio. El Señor trató con Cornelio y con Pedro. Por respeto a Jesús, el centurión le mandó a decir que no era necesario que entrara a su casa, pero que él tenía fe en que su siervo podía sanar, aunque él no entrara en su casa. No solamente era un asunto de autoridad, sino también un asunto de respeto. Porque el judío entendía que se contaminaba entrar a la casa de un romano. Recuerden que el centurión es romano que estaba mandando a buscar a Jesús. Por eso es Pedro, en el capítulo 10 de Hechos, vemos al Señor tratando con Pedro en una azotea, con diferentes tipos de animales, reptiles, en lienzos que bajaban, cuando él tiene el éxtasis, la visión, pero no estaba hablando de carne literal, estaba en una representación de cosas que él no comía, que los judíos compartían con ellos, porque eran inmundos, eran impuros, y se podían contaminar a comer ese tipo de comida. Pero ¿de qué era de qué era que el Señor le estaba hablando? ¿Era de comida realmente? No, le estaba hablando de los gentiles. Estaba hablando de Cornelio, que es gentil, y para que Pedro, cuando llegaron los mensajeros a buscar a Pedro, como fue 3 veces que tuvo la visión, 3 veces, así 3 personas fueron a buscar como una señal que Dios es lo que hace, lo hace perfecto y va a ser bueno. Estudia su Biblia. Entonces, respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis ordenanzas, órdenes soldado. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo a esto y lo hace. Vean, vamos a ver, veámosla cómo Jesús reaccionó. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire la expresión del labio de Jesús a un centurión romano. Tuvo bien la invitación: ven a orar por amor al prójimo. Pero ahora impactó la fe que ese hombre tiene. El centurión creyó sin ver. Esta es la esencia de la fe. Creer la palabra de Dios, aunque antes no se vea el resultado. En el libro de Hebreo encontramos la definición bíblica de la fe. Fue la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque yo sé que no lo estoy viendo, sin ver yo tengo fe
de lo que voy a recibir. Más adelante dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta fe es la que Jesús vio en el centurión. Esa fe, en ese momento, Jesús profetizó que mucha gente de lejos reconocerían a Jehová como Dios, mientras que Israel quedaría fuera por su falta de fe. Por su falta de fe. Mucha gente vendría. Jesús profetizó que mucha gente iba a venir de lejos y reconocerían a Dios. Pero Israel le iba a faltar fe. Su falta de fe. Míralo aquí. Verso 11 y 12 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y el rugir de dientes. Por la fe del centurión Jesús sanó al siervo. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y cómo creíste que se ha hecho. Y su criado fue sanado desde aquella misma hora. Eso es importante. Número uno, un leproso sanado. Un leproso que se postra delante de un hombre que solamente a Dios tenía que postrarse. Un hombre, era el Mesías, la suegra de Pedro. Otra persona que fue sanada en ese día fue la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Más tarde el pueblo de Capernaum fue testigo de grandes milagros y más milagros. Dice el versículo 16: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con las palabras echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo señala que todo esto milagro señalan el cumplimiento de una profecía que está en Isaías capítulo 53, verso 4. Para que se cumplieran lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo: todas vuestras enfermedades llevó vuestras dolencias. Extraordinario. Los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Número uno, sanó al leproso. Lo tocó porque la fe, si quiere, limpia. No le dio una orden. Hay gente que ofrendan, ora mucho y quizá diezman a su manera y a su antojo,
quieren darle ahora orden a Dios y quieren hablar a Dios como ellos quieran. Tenemos que ser humildes y tenemos que ser sencillos. Ellos, tanto el leproso como el centurión, se postraron. Y el centurión ayudó a la construcción de la sinagoga que había en Capernaum. Y no pensó que, ¿no? Hoy en día, la gente mientras más porta la obra, más exigentes son. Mientras más bendicen la obra, es decir, una silla, más exigentes son. Quieren vivir como les quieran y que hay que soportarle todo por lo que ellos dan, se equivocan. Lo que usted le da a Dios es de Dios. Yo le digo aquí, a César lo que es de César y a Dios lo suyo es suyo, y lo que usted le dio a Dios es de Dios. No mío, de Dios. Una silla, es para mí, no para mi casa. Pues yo ni mi casa me la llevo. No. Es para la iglesia, la casa de Dios. Pero eso no te hace que tú hagas y deshagas, ¿no, Señor? El centurión, mire, y muchos judíos le solicitaron que vayan al llamado que el centurión le hizo. ¿Por qué? Porque dijo, y él ha bendecido nuestra nación. Lea el capítulo 7, versículo 1 del libro de Lucas para que usted vea. Lo más bíblico posible enseñado debemos ser. No podemos inventar con la palabra. Y que códigos que no están en la Biblia. Y todo el mundo celebrando amén. Que no le guste estudiar. Con el estudio que tú veas, no a nadie da. Con culto avivado, ahí está todo el mundo. Dios le bendiga y Dios le guarde.